Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo con el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. El episodio nos hizo sentir que la mansión se tambaleaba por la sed de venganza de Metin, pero que los lazos familiares también estaban resurgiendo. Mientras Metin le contaba a Mine su anhelo de paternidad, las sospechas de Cihan y el pánico de Nusret tensaron la historia. En el desayuno, las falsas muestras de afecto de Mukadder chocaban con la fría mirada de Metin. Cihan se quejó con Engin: no se comporta como mi hermano. El brazalete del hospital encontrado en el bolsillo de Metin alimentó las sospechas de que había estado retenido en algún lugar durante 8 años. Sinem se quedó paralizada al oír el nombre de Melí de labios de Mine. El reproche de Metin: ni siquiera guardaste un recuerdo, la llenó de culpa. Nusret se sorprendió al ver a Metin en la empresa. Aunque el no recuerdo nada alivió a Nusret, la respuesta de Cihan: mi hermano fundó esta empresa, lo enloqueció. Duran insistió en que Melí no confrontara a Sinem, pero el grito de Melí: iba a llamarlo papá, delataba la profundidad de su amor. Metin compartió momentos cálidos con Mine durante el desayuno. Después de la historia de la niña del lazo rojo, le recordó su paternidad con fotografías. La alegría de Mine al decir: mi padre vino, no se irá, se vio coronada por las palabras de Metin: nunca me iré. Provocó nostalgia en Fadime al decir: no has cambiado nada, pero las palabras de Mine: acampamos con Melí, provocaron pánico en Sinem. Mientras Mukadder lloraba: mi hijo ha vuelto a casa, la bajada de Metin en pijama y su queja de no llevo caja fuerte delataron su resentimiento. Cihan le pidió a Metin que trajera ropa, demostró su hermandad diciendo: pensaré en mi hermano, pero la fría actitud de Metin me rompió el corazón. Cihan dijo: la actitud de mi hermano es extraña. Mientras Ancer y Cihan Gurur lo acostaban, el consuelo de Mukadder, lo recordará con el tiempo, fue un intento de ocultar su culpa. Metin se preparó para ir a la empresa. La oferta de Sinem: déjame ayudarte, fue respondida con el reproche: ni siquiera guardaste un traje. Mio abrazó a Metin con miedo: si no regresas, la promesa de Metin: te lo prometo, volveré pronto, fortaleció el vínculo padre-hija. En el coche con Cihan, la ira de me robaron 8 años de vida estalló. La pregunta: ¿dónde estabas en la morgue?, conmovió a Cihan con culpa. La confesión de Cihan: no podía ver la cara de mi padre, tenía miedo, se vio eclipsada por el reproche de Metin: has cambiado. Metin, al ponerse al volante y pisar el acelerador, me recordó los viejos tiempos, pero su ira se notaba en todo momento. Engin abrazó a Metin en la empresa y le dijo: felicidades. Al presentar a Esla, la idea de Esla de que podría estar retenido en algún lugar alimentó las sospechas de Cihan. Metin se sentó en el sofá de la habitación de Cihan y dijo: yo fundé esta empresa. La llegada de Nusret aumentó la tensión al máximo. Nusret se sorprendió por el no estabas muerto. El truco de Metin: fui a la policía, no me acuerdo, lo puso nervioso. Cihan desafió a Nusret diciendo: recibirá lo que mi hermano se merece. La ira de Nusret: estás jugando, también enfureció a Beiza. Beiza planeó atacar a la compañía diciendo: Cihan se está burlando de ella, pero la presencia de Metin arruinó sus planes. Sinem encontró el brazalete del hospital en el bolsillo de Metin y se lo mostró a Ancer. Ancer se lo lanzó a Cihan, susurrando que investigarían la verdad. Deria le dijo a Cemil: se están echando las cartas de nuevo, y le dio la buena noticia del matrimonio de Ancer con Cihan. La ambición de serás el tío del heredero aparente insinuó una nueva estrategia. Duran presionó a Melí para que se alejara de Sinem. La desesperación de Melí al decir iba a llamarlo papá le hizo sentir el peso de su amor. Cihan fue con Ancer y Cemil y les dio la buena noticia: me divorcié de Beiza, nos casaremos. La aprobación de Cemil de envejecer juntos hizo sonreír a Ancer. Creo que los planes de venganza de Metin sembrarán el caos en la mansión y la empresa durante el episodio. La ambición de Metin de tomar el control de la empresa avivará el conflicto con Cihan. La postura de Cihan de no seré injusto con mi hermano podría generar tensión entre los hermanos.
El miedo de Nusret a que Metin recuerde en cualquier momento provocará pánico en Mukadder. La mentira de Mukadder de que no recuerda el pasado podría convertirse en el plan de Nusret de tengo que matar a Metin. El enfrentamiento de Metin con Nusret y Beyza durante la cena convertirá la mesa en un campo de batalla. El plan de Beyza de seré socio de Metin se verá frustrado por la astucia de Metin de te usaré. La contradicción de Sinem al decir Melí estaba en mi corazón le dificultará acercarse a Metin. La ira de Metin, que dice, también me vengaré de Sinem, podría estallar con las palabras de Mine, amo a Melí. La sospecha de Cian sobre qué es el brazalete del hospital le llevará a descubrir que Metin está recluido en un hospital psiquiátrico. La pregunta de Ancer sobre quién ayuda a Metin podría apuntar a Esla. La idea de Esla de que Metin podría estar retenido, por lo que puedo deducir de sus sonrisas burlonas mientras habla con Engin, insinúa un plan secreto con Metin. La ambición de Beyza de usaré a Metin para vengarme de Cian resultará contraproducente ante la astucia de Metin de descubriré las maldades de Nusret y Mukadder. La buena noticia de Ancer y Cian de envejecer juntos se pondrá a prueba con el caos de la cena. La amenaza de Nusret de causaré problemas con Ancer podría poner en peligro a su bebé. El miedo de Mukadder a matar a Metin podría impulsarla a un acuerdo secreto con Nusret. La decisión de Metin de presentarse a Gulsum desvelará los secretos de la mansión. La ambición de Deria de hay grandes acontecimientos podría provocar una nueva disputa en la empresa con Cemil. Su papel como tío de Belait podría generar tensión con Ancer. La información del episodio confirma la sed de venganza de Metin. La actitud de Metin de incluso estoy enfadada con Sinem estallará bajo la sombra de Melí. La desesperación de Sinem de perdí mis sentimientos por Metin la llevará a tomar una decisión. El esfuerzo de Cian por no dejar que Metin salga lastimado chocará con el plan de Nusret de eliminar a Metin. La mentira de Mukadder de no lo recuerda se derrumbará cuando se revelen los secretos. El sueño de Beyza de asociarse con Metin se verá arruinado por la astucia de Metin. La felicidad de Ancer y Cian se verá ensombrecida por el caos de la cena. El episodio te dejará con el corazón latiendo con fuerza con la venganza, los secretos y la prueba de los lazos familiares.